y se resumen en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Más tarde seguramente los vamos a ver. 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos hablan de cultura, de medio ambiente, de sociedad, de personas, de crecimiento, de desigualdades. Por tanto, el abanico de la sostenibilidad es muy importante. Y también el marco de la sostenibilidad lo tenemos en el entorno de la Unión Europea. La Unión Europea, en su trabajo marco para el periodo 2021-2027, ha establecido el New Green Deal como base y cimiento de todo su desarrollo. Aquí vamos a entrar, ¿por qué? Básicamente porque el objetivo de la Unión Europea es que Europa sea el primer continente sostenible en nuestro territorio el año 2050. Aquí vamos a hablar de economía circular, vamos a hablar de transporte sostenible, vamos a hablar de cómo trabajamos aquello que aquí conocemos como la España vaciada, pero que es un problema que pasa en todo el mundo. Esos entornos rurales, cómo seguimos trabajando con ellos, cómo los mantenemos vivos. También habla de cómo financiamos esta transición y sobre todo, y lo más importante, que nadie en esta transición hacia un mundo sostenible, nadie se puede quedar detrás. Este es el marco de trabajo que vamos a tener durante los próximos años, mínimo 2030, fijado por la ONU, y la Unión Europea ya nos está diciendo que vamos a trabajar en este camino hacia el 2050. Esto es sostenibilidad, este concepto. Voy a pararme un momento aquí para hablar de... Porque a veces hemos visto productos como las empresas estamos entrando en la sostenibilidad, las empresas de las bebidas espirituosas también. En general todo el mundo va a pasar por aquí, porque por aquí pasará todo. Pero esto funciona como hoja de ruta. Esto no es yo ya hago una producción, yo ya trabajo de una manera y justifico que lo hago bien utilizando los 17 objetivos de desarrollo y las 169 metas. No, es al revés. Hay 17 objetivos, hay 169 metas y nosotros tenemos que adaptar nuestro modelo de producción a esos objetivos, a esas metas. Esta es la manera de trabajar con la sostenibilidad. Y hasta aquí sostenibilidad. El siguiente paso de esta charla, es el siguiente elemento del título, es el territorio y sus valores. Es evidente que cuando hablamos de productos, de vino, de sake, como hemos hablado ahora, de whisky, de otros productos como el café, dentro, inherentemente, el territorio está presente. ¿De dónde han surgido? ¿De dónde vienen? ¿Dónde han aparecido? ¿Cuáles son las tradiciones, la cultura que acompañan ese producto? A mí me gustaría explicar un poco qué es el territorio. El territorio no es un elemento único. Es necesaria una mirada calidoscópica para el territorio. ¿Por qué? Porque en el territorio tenemos naturaleza, tenemos cultura, tenemos medio ambiente, economía, paisaje, patrimonio. En definitiva, personas también. Y eso es muy importante. Y esas miradas sobre el territorio es lo que después nos permite trabajar narrativas de territorio, discursos, relatos. ¿Y cómo vamos trabajando ese discurso, ese relato, eso que acompaña un producto después? Mi manera de verlo es con una doctora de origen canadiense y francés que se llama Annette Biel, que habla del espíritu del lugar. El espíritu del lugar. Tenemos que ser capaces de captar ese espíritu, ese ánima que nos tiene el lugar. Yo creo que antes, escuchando la conferencia sobre el sake de Oriol, hemos entendido muy bien cuál era el espíritu del lugar, ¿no? El espíritu del lugar lo basamos después de analizar cómo es la naturaleza, la cultura, el paisaje, la sociedad, esa identidad. Bajamos un momento, hemos de captar ese sentido y ese conocimiento que nos aporta el espacio, el territorio, el lugar, ¿no? Y eso es sentido, es conocimiento y sobre todo algo muy importante, es conciencia. ¿Qué somos? ¿Cómo nos queremos que nos vean? ¿Y cómo nos queremos explicar? Ese acaba siendo
la experiencia del lugar. Es decir, cómo como territorio hablamos, nos expresamos y en una botella podemos dejar llevar ese elemento que define nuestro territorio. Es importante porque a partir de aquí iremos buscando cómo el territorio, el producto, los paisajes hablan en sí mismo. Siempre a partir de un espíritu, de una consciencia, de una experiencia que nos va a dar el lugar. Hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de territorio y ahora vamos a juntar los dos conceptos y hablemos de territorios sostenibles. ¿Cómo entendemos los valores de un territorio? Disculpad un momento. ¿Cómo los entendemos? Primero, porque los valores son un concepto dinámico, no son siempre iguales. La historia cambia, es cíclica, avanza, a veces retrocede y los valores, y sobre todo cómo los percibimos las personas, son diferentes. Todos los valores, como hemos visto, intervienen. No es una visión unidireccional, sino es una visión diversa del territorio. Es un instrumento de identidad, es evidente. Los valores definen el territorio y definen sobre todo las personas que viven en este territorio. Tiene un sentido utilitario porque tienen una función social. Cada uno de los valores tienen una función social y la función social es aquello que nos beneficia a los ciudadanos, a los vecinos, y al final los valores bien trabajados, bien desarrollados, son motor de desarrollo, son motor de evolución del territorio. ¿Cuál es la función social? Fomentar el desarrollo sostenible, que al final el desarrollo sostenible es calidad de vida. Participar en la planificación territorial, muy importante, muy importante. A veces vemos grandes planificaciones, grandes actuaciones que se hacen en los territorios sin contar con eso que se llama el espíritu del lugar, eso que os he explicado antes. Al final, los territorios avanzan, los territorios tiran, se desarrollan, pero si lo hacemos con aquello que es intrínseco al territorio, le damos todavía mucho más valor. Y finalmente, la función es potenciar los ámbitos sociales, culturales, económicos del territorio. Lo que diríamos, yo lo defino en el triángulo del desarrollo sostenible. Calidad de los valores, por ejemplo, el patrimonio cultural existente. Cumplimos la Agenda 2030, cada uno de los 17 objetivos, ahí los estáis viendo. Y esto, si lo hacemos así, obtenemos calidad de vida. Este es el objetivo de un territorio sostenible, dar calidad de vida a sus ciudadanos, porque al final las personas están siempre en el centro de la acción de todo aquello. Y dentro del territorio, algo que estos días aquí, tanto en la feria como aquí, vamos a ver. A nadie, bueno, creo que os paseáis por aquí viendo los vinos y todos os están presentando, antes me he dado una vuelta, paisajes, viñedos. Pero el paisaje, el viñedo, el paisaje es algo natural y yo os voy a hablar de paisaje cultural. ¿Qué es paisaje cultural? Es aquello que es la interacción entre la naturaleza y el hombre, y los viñedos o aquello que está hecho a través de los cultivos es un paisaje cultural total, porque el territorio se transforma en la necesidad de los ciudadanos y se construyen paisajes culturales. Es aquel territorio que se define a partir de la interacción entre el hombre y la naturaleza, ya lo definió el Convenio de Europa por el Paisaje en Florencia el año 2000, y finalmente el paisaje cultural es el testimonio de la historia, la identidad, la cultura, la economía de un territorio. Es indestriable, va junto, territorio y personas van juntos y construimos juntos paisajes, a veces con más acierto, otras veces con más desacierto. Hasta ahí todo no es posible. Un ejemplo de paisaje, como este hay mucho. Este es el paisaje del Penedés, donde tenéis viñedos, Montserrat atrás, unos pueblos. Si veis los logos, cómo la marca Penedés explica quiénes son, cómo son, siempre vais a ver Montserrat al detrás, las puntas de Montserrat, los viñedos, verde, azul, y si algunos se van hacia el mar, incluso el mar, ¿no? Incluso hay marcas como Penedès Marítim, que son
la costa del Garraf, la costa casi a punto de llegar a la costa dorada, que ponen mar, viñedos, Montserrat. Este es un paisaje cultural que además nos ayuda incluso a definir una marca de territorio, un espíritu de territorio. Además deciros que es el pueblo donde vive George Restrepo, y donde también vivo yo. La verdad es que somos bastante privilegiados de vivir aquí. Un momento. Algo que para mí es importante. Todo lo que hacemos los humanos es cultural. Porque todo forma parte de nuestra manera de ver, de interpretar, de vivir el territorio. Ya lo he dicho, a veces con más gracia, a veces con menos gracia, pero todo es cultural. Y aquello que está en el pasado, por ejemplo, cuando vas por unos viñedos y te encuentras una barraca de piedra seca. ¿Habéis visto? ¿Sabéis lo que hablo? La piedra seca. No hay nada. Es una habitación, no hay nada. Pero hay que entender para qué sirvió aquella barraca de piedra seca. Cómo la utilizaban las personas que antes de la mecanización del campo ahí dejaban sus herramientas. E incluso cómo dormían ahí y pasaban días y días mientras hacía la vendimia. Ahora, esas barracas de viña que ya han perdido su función original, vuelven a tener otras funciones. En la zona de Vilobí, del Penedés, hay un negocio basado en una hotelería, en un hostal, pero el hostal, las habitaciones son las barracas de viña que aparecen en medio de un viñedo, ¿no? Por tanto, aquello perdió su función, ahora le damos nuevas funciones. ¿Y cómo transmitimos? ¿Cómo transmitimos los valores del paisaje cultural? Lo hacemos a través del espíritu, que es capaz de crear un concepto de valor, un concepto de ese territorio, cómo lo interpretamos, cómo lo explicamos. Y también lo hacemos a través de la patrimonialización, es decir, del conocimiento. El conocimiento que puede ser histórico, arqueológico, de hecho, en la educación, en la cultura, que nos puede llevar a crear turismo, que nos puede llegar a crear servicios, productos asociados. De esa manera transmitimos el paisaje cultural. Os voy a dar un ejemplo del Penedés. Después hablaremos de otros territorios, pero me voy a centrar en el Penedés. Este es el yacimiento de la Font de la Caña. La primera imagen es el yacimiento más antiguo a nivel de la península ibérica, donde se han localizado semillas de uva. Semillas de uva domesticada, por tanto, que se cultivaba, se exprimía y se sacaba uva. Eso está en el Penedés, en Vilobí. La primera imagen son las semillas que se han sacado de los silos excavados con metodología arqueológica, por tanto, yacimiento arqueológico que se excava, del cual sacamos un conocimiento. En el mismo silo apareció la diosa griega Deméter, de la diosa griega Deméter de los griegos, que simbolizaba el vino. Por tanto, tenemos claro que aquí había una conexión comercial entre lo que se estaba produciendo en el Penedés y lo que se estaba llevando al otro lado del Mediterráneo. Son griegos, son fenicios, estamos hablando de 2700 años, por tanto 700 años antes de Cristo, y al final un yacimiento arqueológico interpretado, patrimonializado, donde explicamos todo esto. El Penedés es un paisaje cultural que tiene historia, del cual le sacamos su conocimiento, lo exprimimos, lo trabajamos, lo patrimonializamos y lo divulgamos. Es la manera de trasladar los valores de un paisaje cultural. Yo os recomiendo la visita, se llega muy fácilmente al Penedés, por autopista, por carretera, por tren, podéis llegar a este yacimiento, la Font de la Caña. Vale, y si hemos hablado de paisaje cultural, de territorio, de sostenibilidad, y ahora nos vamos a centrarnos un poco en qué es necesario
¿Qué criterios deberían ser necesarios para que un producto o para que una experiencia sea sostenible? Antes hemos hablado de objetivos de desarrollo sostenible, aquí los tenéis, los objetivos de desarrollo sostenible. Veamos. Y cuando hablamos de productos y hablamos de experiencias, me refiero a producto, aquello que está embotellado, como una botella de vino, como ese producto vino, ese producto whisky, ese producto ron, es sostenible. Y hemos dicho que abarca todo, no es un tema medioambiental solo, sino que abarca cultura, personas, sociedad, economía. ¿Bien? Venga, si hablásemos de criterios y lo expresásemos en la idea del cambio climático, cómo luchamos contra el cambio climático, aquí hablaríamos de el objetivo de desarrollo número 7, energía asequible y no contaminante, y el objetivo de desarrollo sostenible número 13. Voy a hacer ODS ahora, porque es que si no, cada rato es largo. ¿De qué hablamos? De energía asequible y acción por el clima. Hablemos de eficiencia energética, hablemos de cómo gastamos menos energía, de cómo trasladamos menos carbono, menos CO2 a la atmósfera en nuestra producción. Hablemos de transporte, cómo es la logística de nuestro producto, cómo es la logística de las personas que vienen a conocer nuestro territorio. Es importante, todo eso hay que pensarlo y trasladarlo a nuestra acción. Si hablamos de medio ambiente, hablaremos de los ODS 6, 12, 14 y 15. Agua, producción y consumo responsable, vida submarina y ecosistemas terrestres. ¿Cómo lo veremos? Eficiencia hídrica. Nuestros productos gastan mucha agua. ¿Cómo somos capaces de gastar menos agua o de reutilizar ese agua que estamos gastando? Desperdicio cero, waste cero. Cero. Antes me ha gustado mucho la explicación de Oriol sobre el saque, porque cómo reutilizamos aquel desperdicio que genera el producto. Es importante la reutilización del producto. Kilómetro cero, uso de productos locales. Producción eco, es importante. Menos contaminantes a la tierra, menos contaminantes que bajan al subsuelo. Respeto por los ecosistemas acuáticos, si gastamos mucha agua o estamos en un entorno acuático o marítimo, y respeto por el entorno terrestre. Quiero parar aquí un momento, porque es importante asociar lo que os voy a decir. Antes he hablado del Penedés, que es una región vinícola, hay otras regiones vinícolas. Para el Penedés, los estudios de cambio climático nos dicen que el año 2040, es decir, 20 años, la temperatura media habrá subido 2,2 grados. Se dice 1 para el mundo, sí, pero para que uno sea para el mundo, o 1,5, unos suben poco, otros suben más. La zona mediterránea va a ser de las zonas más afectadas por el cambio de temperatura medio. 2 grados para el Penedés. Eso además va a comportar que haya un 20% menos de agua. ¿El Penedés lo vamos a conocer igual que lo conocemos ahora? ¿Las variantes de uva van a ser las que definen el Penedés ahora? No. Por tanto, para eso nos hemos de preparar. Hemos de consumir menos agua, hemos de buscar quizás otras variedades de uva que nos ayuden. Le va a pasar al Penedés y le va a pasar a todas las variedades y DOs que están en la zona. Van a tener que conseguir variedades de uva más resistentes a la calor. Y para eso solo falta 20 años. Por tanto, lo que no nos planteemos ahora, ya no vamos a llegar. Y es que no vamos a parar el cambio climático. El cambio climático ya está. La humanidad lo aceleramos y va a llegar. No es una cosa que quede lejos. Por tanto, es importante desarrollar nuestras estrategias de territorio, nuestras estrategias de producto, de experiencias turísticas, si queréis, en base a los ODS. Sigo. Social.
Los ODS 1, 3, 4, 5, 10, 17 hablan de sociedad, hablan de fin de la pobreza, de salud y bienestar, de adecuación y calidad, de igualdad de género, reducción de las desigualdades y, muy importante, alianzas. Y aquí hablaremos de cómo las empresas construyen acciones, colaboran con acciones de fines social, retornan su beneficio a la sociedad. Tratos justos con los productores es importante. Las posiciones ventajistas son malas compañeras y van a ser malas compañeras en el futuro. Protocolos de salud y prevención para los trabajadores, las personas que viven y trabajan en estas empresas que están produciendo. No discriminación laboral por género, evidentemente, se da y se dan en muchos sitios. El principal, el sueldo. Es cierto, las mujeres cobran un tanto por ciento menos que los hombres y tienen un techo de cristal. Lo debemos de ir solventando. Accesibilidad universal al trabajo y en partenariado es muy importante. Intercambio de experiencias. Hemos de trabajar en red. Por tanto, las experiencias que tenemos aquí las hemos de poder trasladar a otros territorios, a otros productos, a otras empresas y sus conocimientos también hemos de poder ser posible de observarlos. Economía. ODS 2, 8, 9, hambre cero, trabajo decente, crecimiento económico e industria e innovación. Es evidente que hemos de hablar de agricultura sostenible y kilómetro cero. Hemos de hablar de favorecer el emprendimiento local, de condiciones de trabajo dignas, de salarios dignos y de algo muy importante que si no, no lo vamos a conseguir. Inversión en innovación y en formación. Básico. Si no innovamos y continuamos haciendo lo mismo que estamos desarrollando hasta ahora, no vamos a conseguir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y finalmente, cultura, que también forma parte de nuestro entorno. Los ODS 11 y 16, ciudades y comunidades sostenibles y paz y justicia. Hemos de tener acciones y hemos de ser respetuosos con nuestro entorno, con nuestras comunidades. Sobre todo en aquellas comunidades donde la comunidad local es importante, donde la comunidad local vive del producto que es la materia prima de nuestra botella, de nuestro comercio, de nuestro negocio. Y para ir acabando, 3 experiencias que para mí me parecen interesantes. Yo he escogido estas experiencias porque después de leer, después de buscar información, quizás no en todos los ámbitos asociados a estas experiencias, a estos productos, encontraremos los ODS. Pero sí son territorios, sí son marcas, productos que están trabajando fuertemente en este camino. Y lo van a conseguir con más tiempo o menos tiempo. Y para mí lo importante de trasladar ese espíritu del territorio sostenible a una botella es ese intento, ese trabajo por conseguirlo. La primera es un vino, la DEO Lanzarote. Lanzarote, no sé si habéis visitado la isla de Lanzarote, toda volcánica, muy negra, con un sistema de vida realmente muy especial y con unas condiciones de vida muy especial. Si vais a Lanzarote, realmente sentiréis la fuerza de la naturaleza, de los elementos, del aire, del agua, del fuego. Lo encontráis, lo sentís. Me encanta porque es una industria no mecanizada, muy manual y que se hace dentro de las tierras volcánicas, en esos agujeros protegidos por esos muros de piedra negra para proteger del aire, el aire que es vida en Lanzarote, pero que para el caso de la uva, con mucho aire, sería su perdición. Pues es un método ancestral de trabajo que domina esa DO, que la llevan a cabo y que no la van a cambiar. Una isla en Canarias, con una temperatura alta y con poca agua. Por tanto, para producir esta uva, que la variedad es la Malvasía blanca, la que predomina en este espacio, tienen que conseguir algo muy sostenible, una producción muy sustentable, que es no vamos a producir más de lo que queremos, de lo que puede nuestro territorio, de lo que puede nuestra isla. Este es un ejemplo. El segundo
Me vais a permitir, en honor aquí al organizador, a George, no es tanto la bebida alcohólica, lo sabéis, el café, nos lo tomamos en una taza. Pero Colombia es el primer país de Latinoamérica que está trabajando de manera muy fuerte los objetivos de desarrollo sostenible y de manera muy eficiente, y lo ha puesto en su ADN político. Cuesta creer, pero es ello. Y la Federación de Cafeteros de Colombia, ¿conocéis el Eje Cafetero? Tengo la suerte de haber estado, es un sitio espectacular. Es un sitio donde tú entiendes que esa taza de café es algo más que un café, que una taza, que dentro lleva algo más. Pues los colombianos y los colombianos que están en la zona del Eje Cafetero, entre Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle del Cauca, lo están trabajando muy bien. Muy bien, en 4 elementos, básicamente. Alguno más, seguramente, pero yo me he quedado con 4. El agua, el café es un producto que necesita mucha agua. Están consiguiendo reducir el gasto de agua de manera muy importante. El eje del café, la producción, a diferencia de otros lados, es manual. Coger el café manual es complicado, por eso quizás el café de Colombia tiene un precio más elevado, porque los costes son más elevados, pero porque antes de mecanizarlo, quien tiene que vivir, a quien tenemos que garantizar la calidad de vida, es a esas personas, a esos personas que recogen el café, el grano de café. Y otro aspecto muy importante del café de Colombia es que quieren mantener y trabajan para mantener ese espíritu. Si en algún sitio se puede entender el espíritu del lugar, os digo que es el eje cafetero. Y finalmente, el whisky. El whisky, que parece que sea algo de las grandes corporaciones, algo muy bestia que se produce en todas partes del mundo, pero el whisky tiene un origen. Y hay un territorio que bebe del whisky, que son las Highlands de Escocia. Escocia, que tiene una capacidad política bastante, una autonomía política bastante importante, tiene la Scottish Environment Protection Agency, que es una agencia de protección del entorno escocés, y ha hecho un documento propio, un documento especializado para el whisky. Es decir, cómo los productores de ahí, no los que son multinacionales quizás, sí, hombre, si entran mejor, disculpad, pero los productores que viven en las Highlands, que su agua la recogen en las Highlands, que su malta es de ahí, de Escocia, pues tienen un protocolo de cómo trabajar el producto de manera sustentable, de manera sostenible, y que eso repercuta evidentemente en su paisaje cultural, un paisaje cultural de las Highlands muy reconocible y muy internacional. Ellos viven de su paisaje cultural, es reconocible, no veréis ninguna película de Escocia que no veáis las Highlands. Pues esto es para ellos su riqueza, y la quieren mantener, y la mantienen haciendo sustentable su producto número 1, que es el whisky. Bien, hasta aquí 3 ejemplos. Hemos hecho un resumen de lo que es la sostenibilidad, de lo que es un territorio sostenible, de cómo todo esto lo desarrollamos a través de un paisaje, de su interpretación, y cómo del paisaje y de su interpretación obtenemos productos. Por mi parte, muchas gracias por vuestra escucha, muchas gracias por estar aquí. Aquí tenéis mis datos por si queréis hablar conmigo, tener una conversa después aquí o por internet, si me queréis seguir en las redes. Nada más, muchas gracias.